Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Bien listos? Ok. Nos quedamos hace 8 días viendo la necesidad del estudio de hermenéutica. Vimos varios puntos. Retomo en el último punto, donde dice, es necesario el estudio de la hermenéutica porque vamos a encontrar todo un contexto histórico y cultural, el cual debemos considerar para evitar, ¿qué dijimos? El error. Y pusimos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo bien común que es 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, yo me quedé diciéndoles que este texto que habla sobre el uso del velo, que inclusive hay iglesias que todavía lo imponen a su gente, a las mujeres que tienen que cubrirse con un velo, decíamos que es interesante y preciso tener presente que tanto Cristo como los apóstoles, ellos no impusieron esta costumbre, sino que era una costumbre que ellos ya encontraron en su tiempo establecida. ¿Sí? Y dijimos que la tradición del velo inclusive databa de muchos años antes de que Cristo naciera y los apóstoles, fíjense. Vamos a ver algunos datos históricos, culturales, para que usted se dé cuenta que la investigación de la información nos ayuda a tener más luz en un texto como este, ¿sí? ¿Por qué se usaba el velo y por qué Pablo dijo lo que dijo aquí en 1 Corintios? Por ejemplo, en el año 190, este es parte del ejemplo de 1 Corintios que vamos a ver sobre el velo. En el año 190 antes de Cristo, hubo un hombre llamado Sulpicius, déjenme escribirlo, Sulpicius Gaius, así se llamaba este hombre. Este hombre divorcia a su esposa, fíjense bien, en el año 190 antes de Cristo, divorcia a su esposa de él, o es decir, se divorció. Y lo hizo por circular su esposa públicamente sin velo. Se dice quien escribió sobre este hombre se llamó Valerius Maximus. Es un escritor historiador. Valerius Maximus fue quien registró esta espantosa severidad del divorcio de Sulpicius Gaius, cuando él se enteró que su esposa circulaba públicamente sin velo. Este es un dato interesante, ¿no? Que nos hace pensar que en Roma el velo ya se usaba. Era algo muy severo, ¿no? El por qué se usaba. Este es un dato. Podría hablarles de muchas cosas, pero yo creo que lo importante es tener los datos, ¿no? Por ejemplo, otro hombre llamado Plutarco, se da un testimonio de este hombre que es un griego, Plutarco. Este hombre fue un historiador, biógrafo y ensayista griego. ¿Cómo se llama? Plutarco. Bueno, este hombre escribió, fíjense bien, en sus escritos, él escribió entre los años 46 y 50 antes de Cristo. Él escribió esto, dice, por lo regular, las mujeres al salir de sus hogares se ponen el velo. Y añadió que la mujer que apareciera en público sin velo cometía un acto de bravata. Bravata, ese es bravata, ¿no? Y bravata, voy a darles el significado que de ese tiempo tenía. Bravata significa amenaza proferida con arrogancia para intimidar a alguno. Esa es bravata. También bravata significa fanfarronería. Entonces sigue diciendo este mismo hombre, Plutarco, sigue diciendo, o sea, en el Imperio Romano se tenía por arrogante,
se tenía por arrogante, amenazante, peligrosa y fanfarrona la mujer que rehusara ponerse el velo. Pues tal mujer, fíjense bien, tal mujer violaba las directrices establecidas o las normas establecidas del orden social, moral y cultural. Ok, ¿se van dando cuenta cómo esta costumbre del velo ya existía? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Un tercer testimonio. Vamos a oír el testimonio de ese hombre que se llama Valerio Máximo, así se llama. Valerio Máximo. Valerio Máximo vivió en el siglo I, siglo número 1. Es un escritor romano. Es un escritor romano. Su obra, que inclusive si tú la buscas, la puedes encontrar por internet, la obra de este hombre, que no nos interesa mucho, nos interesa solamente el comentario que él hace con respecto al texto, que nos interesa encontrar una luz para interpretar correctamente. ¿Se acuerdan que por eso decíamos que la necesidad de la hermenéutica en el punto 6 es que es tan necesaria porque para interpretar bien tenemos que considerar lo histórico y lo cultural? Entonces aquí eso es lo que estamos investigando, que es histórico y es cultural el uso de ¿qué? Del velo. Bien, este hombre escribió 9 libros que se llaman Hechos y Dichos Memorables, ya traducido, ¿verdad? Porque viene en griego como se escribe, pues yo se los doy en español. Hechos y Dichos Memorables, dedicados al emperador Tiberio. Se dice que esta carta estos libros fueron escritos en Roma en el año 31, antes de Cristo. Y Valerio Máximo, fíjense, entre sus escritos, Valerio Máximo apuntó él, que muchos divorcios de aquel tiempo, fueron causados por mujeres mujeres casadas, que salían a la calle sin velo. ¿Ya? Vamos a otro punto más. Dentro de la investigación de lo histórico y lo cultural que nos interesa, todavía afirmando más este punto. El Código Civil de Asiria Media, Asiria Media, dice que toda mujer que no fuera ramera debía usar el velo. Y toda mujer que no usara el velo era considerada una ¿qué? Ramera. Fíjense qué importante la cultura, cómo se consideraba en aquel tiempo lo que hablaba de una mujer casada que tenía que portar su velo. Y la mujer que no lo hiciera, pues era considerada ante la sociedad como tal mujer, ¿no? Bien. Vamos a hacer una pregunta porque estamos investigando. Acuérdense, quiero que usted entienda todo lo que se hace para poder llegar a la luz de la interpretación de un texto. Como es Primera de Corintios, no nomás es, ay, esto es así, porque no, hay que interpretarlo como debe de ser. La pregunta que hacemos, ¿era un pañuelo en la cabeza? ¿Era un paño o era un velo? Cuando Pablo está diciendo que se cubra la mujer, ¿era un pañuelo? ¿Era un paño? ¿O era un velo? ¿O de qué tipo de prenda era? ¿Sí? Tenemos que hacer esa pregunta. Ahora, cuando nosotros vamos a Primera de Corintios, vamos a ir ahí, abran su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Lo tienen? Dice así, voy a leer verso 2 en adelante. Os alabo, hermanos, porque no todos
no todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Quiero que note la frase cubierta, porque esa es la que tenemos que interpretar. Cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza, ¿qué dice? Descubierta, esa es la palabra clave. Afrenta su cabeza porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se, otra vez otra palabra, ¿cómo dice la palabra? Cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ahí está otra vez, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Aquí está la palabra que nosotros estudiamos, porque ni siquiera aparece en español, aparece la palabra ¿cómo? Velo. Entonces la palabra que nos interesa es cubrirse, descubrirse, cubrir, son las frases. Todas esas palabras dan a una palabra griega que es exactamente la misma. Dejen escribírsela. Esta es la palabra griega que se refiere a cualquiera de esas palabras. Kata, kalups. Esta es la palabra griega que se escribe en esas palabras en español que nosotros acabamos de leer. Cubrirse, descubrirse, cubrir. ¿Sí? Entonces esta es la palabra que se usó. Esta es la palabra que Pablo, de acuerdo a lo que él conocía y por la inspiración del Espíritu Santo, fue la palabra que se registró. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, esta palabra no es sino un verbo compuesto. Este es un verbo, ¿cómo se llama? Verbo compuesto en el griego. Esto quiere decir que primero es kata. Este primer verbo, kata, es igual al verbo kaluma. ¿Sí? Van a decir, ay, todo eso tenemos que hacer para interpretar. Bueno, hermanos, si queremos bases para explicar a una persona, tenemos que tener las bases para poderle explicar cómo lo que está ahí registrado no es un evento en el que todo mundo todas las mujeres durante todos los siglos que son creyentes deban cubrirse la cabeza. ¿Sí? Ok, ahora, ¿qué significa kaluma o kata? Significa así, velo. ¿Qué significa? Entonces sí nos está hablando de un velo, no de un pañuelo, no de un paño. Lo que se usaba en aquel tiempo, cuando Pablo usó la palabra, ¿qué era? Un velo. Pero luego viene la otra parte que es kalups, que sería esta parte, kalups, sería el otro verbo, para que se complemente el verbo que es compuesto. Y esa otra parte, kalups, significa ocultar. Este es ocultar. También significa ponerse. Y significa también arroparse. Entonces, cuando leemos el texto nuevamente, por ejemplo, el texto de donde nos dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza, y luego es esta palabra, katakalups. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo hombre que ora o profetiza con el velo, con su cabeza cubierta, con un velo, cubierta, ponerse, ocultar su cabeza, arroparse su cabeza con un ¿qué? Velo. Entonces dice aquí, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, es decir, que no se pone, no se oculta, no se arropa con el velo, entonces, ¿qué dice?
afrenta su cabeza. Entonces esta es la palabra en sí, la palabra está diciendo ponerse el velo. ¿Sí? Eso es lo que significa. Ahora, ya vamos a resumir esto. Vamos a resumirlo pensando en lo que Pablo hizo. Pablo está diciendo, mis hermanos, que se ponga la mujer el velo, que se arrope la mujer con el velo, que se cubra la mujer con el velo. Lo hace pensando precisamente en las mujeres casadas, pensando en la cultura que ya él enfrentó en su tiempo, sabiendo que la mujer que no se cubría su cabeza con velo estaba dando un mal testimonio ante la cultura de su tiempo, porque la mujer que no usaba el velo, ¿qué se pensaba en la sociedad? ¿Se fijan? O sea, no es porque fue una orden que se deba de hacer. Sin embargo, ¿cuántas iglesias no hay que hoy en día les exigen a las mujeres que lo hagan? ¿Qué hicieron con ese texto entonces? ¿Qué hicieron? Una mala interpretación. ¿Por qué una mala interpretación? Porque nada más así literalmente lo tomaron y literalmente lo aplicaron sin considerar, dijimos, el aspecto histórico y cultural. Por eso cuando estudiamos la Biblia tenemos que considerar muchas cosas. Entonces yo solamente les estoy poniendo un ejemplo de la necesidad del estudio de la hermenéutica, porque la hermenéutica nos va a ayudar a conocer muchas cosas como este ejemplo que les estoy poniendo. ¿Sí? Ahora ya saben, 1 Corintios 11, ya lo saben, por qué Pablo dijo a la mujer de cubrirse la cabeza con el velo. Tienen información y pueden investigar más si quieren, pero ahí está ya una información. No es algo que inventó ni los apóstoles ni Jesucristo, es algo que ya existía y que tenía un significado, ¿sí?, dentro de la cultura. Y Pablo lo usó precisamente para que no se tuviera un concepto contrario en las mujeres. Porque el velo representaba, fíjense lo que representaba el velo en ese tiempo: modestia, pureza moral, y respeto para el esposo. Ahora piensen esto: una mujer que era prostituta, se casa, se convierten a Cristo, pero viene a la iglesia y no se quiere poner el velo. Bueno, ahí está la orden: ponte el velo. ¿Por qué? Porque si no estás faltándole respeto ¿a quién? A tu esposo. También el velo tenía que ver con esto, ¿se fijan? Porque el esposo es la cabeza y la mujer es la gloria del varón, dice aquí la escritura. ¿Se fijan? Todo eso tiene que ver. Entonces, es importante considerar, dijimos, voy a ver otro texto para que se den cuenta. A ver, ¿dónde está el borrador? Acá está. A ver, ¿quién me ayuda a borrar mientras? Ayúdame mientras que... Vamos a buscar otro texto, que es, por favor, Mateo 26. Gracias, Vaya conmigo, Mateo 26, versículo 75. Está bien largo. Gracias, muy amable. Bien, ¿todos tienen ya Mateo 26, 75? ¿Sí? ¿Todos? Bien atentos a la interpretación, ¿sale? Vamos, acuérdense que estamos en el punto último de la necesidad del estudio de la hermenéutica. Dijimos el punto 6, a ver, ¿alguien lo tiene? Recuérdenmelo, el punto 6 de por qué debemos la necesidad, dímelo. Es decir, la necesidad de la hermenéutica es porque es necesario considerar el contexto histórico y cultural del tiempo, porque eso nos va a dar más luz. Ahora, ya vamos a leerlo para que se den cuenta. 75, ¿lo tienen? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante, ¿quién? El gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, ¿qué dice? Aquí está otro punto. ¿A qué gallo se refiere? ¿Me pueden decir?
¿Al pajarito? ¿Al kikiriki? Sí, pues ¿sabían que no se refiere al kikiriki? ¿Sabían? Fíjense qué importante es estudiar el contexto cultural, porque dice, antes que el gallo cante, me negarás. ¿Cuántas veces? ¿Por qué? ¿Qué significa este canto del gallo? Anótenlo, pongan la pregunta, ¿qué significa? O para que lo tenga, si no, se le va a olvidar. ¿O no? ¿Qué significa este canto del gallo? También tiene que ver con el contexto histórico y cultural, fíjese. Yo también pensé muchos años que era el gallito kikiriki, el que conocemos, que a las 5 de la mañana en un pueblito ya está cantando, ¿verdad? Y nos despiertan. No. En aquellos tiempos se refería, fíjense bien, el canto del gallo se refería a un periodo de tiempo específico en la noche. A un periodo de tiempo específico en la noche. No al canto de un pájaro. Era la tercera vigilia de la noche. ¿La qué? Tercera vigilia de la noche, casi al amanecer. Casi al amanecer. ¿Ya? Conocida por los romanos. Ahorita se los digo. Gallicantum. Esa era conocida por los romanos como Gallicantum o Gallicinium. O Gallicinium. ¿Verdad? ¿Están aprendiendo algo nuevo o no? Todos pensaban que era el gallito. Ahora, conocida por los romanos como Gallicantum o Gallicinium. ¿Qué es eso? Era el canto, el toque de las trompetas. Era el toque de las trompetas que se realizaban 2 veces por la noche. La primera era a medianoche, la primera sonada de trompetas. Acuérdense que las trompetas eran de los soldados romanos para el cambio de guardia. Entonces la primera era a medianoche y la segunda era en el cambio de guardias de la fortaleza, la cual se realizaba la tercera vigilia. A eso es lo que se le conocía y los judíos sabían muy bien como el gallo, el canto del gallo. ¿Se fijan? Los judíos conocían muy bien esta tercera vigilia cuando sonaban las trompetas, el canto del gallo, que era el cambio de guardias. Y lo que Jesús le dijo a Pedro fue eso: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Cuál gallo? Esas trompetas del cambio de guardia, de la tercera vigilia. Esta tercera vigilia, mis hermanos, marcaba la llegada del amanecer. Muy similar pues al gallo, que canta así también, pero aquí realmente no se está refiriendo a un animal, se está refiriendo a ese sonido de trompetas que se daba en esa segunda ocasión, que era la tercera vigilia. ¿Cómo supimos esto? Pues ahí es donde hay que estudiar el contexto histórico y cultural. Hay muchos libros de información que te hablan de contexto y te hablan de cultural. Por ejemplo, tú puedes conseguir un libro que se llama Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos, así se llama ese libro. Ahí puedes obtener cierta información. Hay otros libros, como por ejemplo, hay uno que se llama el Manual Enciclopédico Ilustrado de la Biblia. Es un manual que también te habla de cosas históricas y culturales. Manual, ¿qué les dije? Enciclopédico Ilustrado de la Biblia. Yo lo tengo ahí en la oficina. Pues es un libro gruesecito. Y ahí viene también, en muchas partes, viene una información histórica y cultural. Entonces, por eso es investigación, acuérdense, todo toma la investigación. El otro se llama Usos y Costumbres de los Tiempos Bíblicos.
y usos y costumbres de los... Creo que ese libro inclusive se puede descargar gratis por internet. Usos y costumbres de los tiempos, creo, no estoy seguro. Pero en fin, es información, es investigar. Todo este tipo de libros al que nos gusta estudiar nos ayudan mucho porque en algunos casos investigamos y tenemos la luz de la interpretación, porque imagínense, todo mundo nos quedamos con la idea, ¿verdad? Y bueno, no pasa nada. O sea, tampoco es algo como fundamental, vaya, ¿no? ¿Sí me explico? Pero sin embargo, el tener luz de ese contexto cultural e histórico nos ayuda a decir, oye, pues no se refería al gallo, al gallito que tanto nosotros lo conocemos que canta, se refería más bien a la tercera vigilia, cuando era la segunda vez en que sonaban los soldados romanos las trompetas con el cambio de guardia y que anunciaba el amanecer. Y que antes de que eso sonara, Pedro iba a negar a su Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces. En fin, ahí está. Digo, vamos a ir conociendo muchas cosas en el camino, ¿verdad? Interesantes o no, hermanos. Bien, dejamos el punto de la necesidad del estudio de la hermenéutica. Y vamos a ir ahora al estudio analítico y sistemático de la Escritura. Así es el siguiente punto, el estudio analítico y sistemático de la Escritura. Y para entender, te voy a explicar qué es analítico y qué es sistemático, ¿sí? ¿Sale? Vamos con lo primero. ¿Qué es analítico? El estudio analítico es estudiar los hechos referente al análisis de las cosas, las palabras, el lenguaje, las circunstancias de la época, investigar con profundidad todo lo relacionado a la Escritura. Listo. Vamos a sistemático. ¿Sí? ¿Está bien? ¿O le repito? Sistemático. ¿Qué es el estudio sistemático? Tiene como propósito organizar de una manera estructural todo nuestro estudio analítico que lleguemos a hacer. Por ejemplo, ustedes observaron que hace un momento yo estaba diciéndoles sobre el texto de Primera de Corintios 11, ¿se acuerdan? Y de una manera analítica y sistemática les empecé a dar puntos de investigación, ¿sí? Por ejemplo, primero un hombre en tal fecha, esto, y luego otro hombre en tal fecha y esto, ¿sí? Ese es sistemático, que hacemos un orden el cual nosotros tenemos esas bases. Si no lo escribimos, si no lo tenemos, se nos va a olvidar. A mí también se me olvidaría. Pero lo escribimos y lo tenemos en un orden, ese estudio que hicimos, ¿no? Y muchas cosas más que vienen, que lo vamos a hacer de esa manera, analítico y sistemático. Ahora, viene la pregunta. Ya empezamos el punto, el estudio analítico y sistemático de la Escritura. Ahora viene una pregunta. ¿Para qué nos sirve el estudio analítico y sistemático de la Escritura, pastor? ¿Verdad? No ponga pastor, pero es como si alguien preguntara, ¿no? ¿Para qué nos sirve el estudio analítico y sistemático de la Escritura? Número 1, ¿para qué nos sirve? Para evitar falsas doctrinas. ¿Para qué? Segunda de Pedro 3:15 al 16. Segunda de Pedro 3:15 al 16. Se los voy a leer, ustedes anótenlo. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, y luego dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles, ¿qué? De entender. Y mire lo que dice al final, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen con esas cosas difíciles de entender. En lugar de darles una buena interpretación, lo que hacen es torcerlas y crear falsas, ¿qué? Doctrinas. Falsas doctrinas, de lo cual debemos tener nosotros cuidado.
Dos, ¿para qué nos sirve el estudio analítico y sistemático de las Escrituras? Ya vimos por un lado para evitar falsas doctrinas, ¿verdad? Pero en segundo lugar, para evitar a los falsos maestros y a los falsos profetas. Porque en la actualidad, mis hermanos, hay muchos falsos maestros y hay muchos falsos profetas que dicen barbaridades. Pero si tú aprendes a llevar el estudio analítico y sistemático de la Escritura a través de la hermenéutica, tenlo por seguro que si lo haces, no va a haber ningún falso maestro, ningún falso profeta que te convenza. Que no te digan, que no te cuenten. Lo sabes en la Escritura. Amén. Sale. Segunda de Pedro, la base de esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Leemos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, dice Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Y qué van a hacer estos falsos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías, ¿qué? Fíjense cómo lo van a hacer estos falsos maestros, cómo van a infiltrar sus doctrinas heréticas, falsas doctrinas, cómo lo van a hacer, ¿cómo dice ahí una palabra? Encubiertamente. Y quienes no se den a la tarea por estudiar, por prepararse, por estar entendidos de la Escritura, pues van a ser fácilmente convencidos. Pero quienes se dan a la tarea de estudiar y de prepararse, pues no, ni se les va a ser difícil, pero aquí está. Dice, aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo tremendo es el verso 2, porque dice, y muchos, ¿cuántos? ¿Seguirán? ¿Qué van a seguir? Su sana doctrina dice, disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿qué va a pasar? Será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras, negocio. No me diga que hoy en día no hay muchos que están haciendo un gran negocio con la gente, con palabras fingidas. Bueno, de eso es lo importante del estudio analítico y sistemático de la Escritura, que nos va a ayudar a discernir a los falsos maestros y los falsos profetas. ¿Sí? Vamos al tercero. ¿Para qué nos sirve el estudio analítico y sistemático? No, todavía tengo otro punto. No, está bien. ¿Para qué nos sirve el tercero? El estudio analítico y sistemático de la Escritura. ¿Para qué nos sirve? Para saber nos sirve también para saber que Dios no va a respaldar nada que no haya dicho en su palabra. ¿Ustedes creen que Dios va a respaldar? Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Verdad que no? Pues no está en la Biblia. Para saber que Dios no va a respaldar nada que no haya dicho en su palabra, nada. Deuteronomio 13, verso 1 al 5. Va a haber hombres que quieran o digan cosas que los hombres quieren que hagamos que Dios nunca ha dicho. Pues Dios no va a respaldar eso, nunca. Deuteronomio 13, 1 al 5. Vamos a leer qué dice ahí. ¿Lo tienen? Dice ahí, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oídos a las palabras de tal profeta. Fíjense bien, si se cumplen aún las cosas que te están diciendo, pero que te están llevando a adorar ¿a quién? A otros dioses, a otras cosas que no es el Dios vivo, el Dios que se ha revelado en la Biblia para nosotros. Amén. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? Jehová. ¿Nos va a probar Dios? Sí. A ver realmente en dónde está puesto nuestro corazón. Para saber si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser, qué tremendo, Guay, hasta escalofrío da, Decir, Señor, guárdanos de no hablar algo que no debamos, ¿qué? Hablar. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Bueno, está tremenda la palabra de Dios, ¿verdad? Así que, mis hermanos, tengamos cuidado. Vamos a otro punto. Llevamos 3. ¿Para qué nos sirve el estudio analítico y sistemático de la Escritura? 4, para entender que Jesús siempre nos dirigió hacia las Escrituras. ¿Quién es nuestro maestro de maestros, mis hermanos? Él es el que nos enseña, ¿no? Y Jesús, eso es lo que nos enseña. Siempre Jesús, mis hermanos, siempre se dirigió a las Escrituras. Siempre, cuando le hacían preguntas, siempre a las Escrituras. Por ejemplo, en Juan 5:39, que es un texto que desde el principio lo hemos leído, Juan 5:39 que dice, escudriñad las Escrituras. Vea cómo Jesús nos dirige ¿a dónde nos dirige? Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Este versículo simple, mis hermanos, que acabamos de leer, nosotros podemos darnos cuenta que Jesús nos enseña la importancia de explicar e interpretar correctamente las Escrituras. Ahí está, una de las razones. Lucas 10, 25 al 27, otro ejemplo, cómo Jesús dirige todo hacia las Escrituras. Lucas 10, 25 al 27. ¿Lo tienen? Dice ahí, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Noten quién vino a Jesús. ¿Un qué? ¿Intérprete de qué? De la ley. Un intérprete de las Escrituras. Alguien que supuestamente conoce muy bien las Escrituras y lo hace con la intención de probar a Jesús. Y le dice, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y mire cómo le contesta Jesús a ese intérprete. ¿A dónde lo lleva? Él le dijo que está escrito en la ley. ¿A dónde lo llevó? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo interpretas? ¿Qué te dicen las Escrituras? Y entonces el intérprete contesta y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y contestó bien, porque le dijo Jesús, bien has respondido. Respondió bien, pero no lo hacía, porque le dijo, haz esto y vivirás. ¿Pero a dónde lo llevó Jesús? Mis hermanos, siempre las Escrituras son la base de todo. Por eso es importante tener el entendimiento lo mejor posible de ellas. Un punto más, ¿por qué nos sirve el estudio analítico y sistemático de las Escrituras? ¿Listos? Para no ignorar que es importante interpretar y explicar correctamente las Escrituras. Nunca debemos ignorar lo importante de interpretar y explicar correctamente las Escrituras. Claro, a lo mejor podemos equivocarnos en un punto que no es fundamental, como el gallo, ¿verdad? Y por muchos años estamos y que no es, y pensando que es ese pajarito, ¿verdad? Cuando a lo mejor ya en un tiempo nos vamos a un estudio, investigamos, caray, pues esto tiene que ver con un contexto histórico y cultural. Claro, repito, no es fundamental, pero el conocerlo te ayuda a tener un entendimiento más claro de la Escritura. ¿Me explico? Bien. Ahora, ¿por qué no ignorar? Vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense qué importante es el explicar e interpretar las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos 8, verso 29 hasta el 35. Anótelo nada más, no lo vamos a leer porque es largo
y el tiempo se nos está yendo, nos quedan unos minutos nada más. ¿Qué pasó aquí? Aquí el Espíritu le dijo a Felipe que se acercara a un carruaje que iba pasando por el camino, y ahí venía un etíope en ese carruaje. El etíope, dice ahí la escritura, que él venía leyendo el profeta Isaías. Y entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes? Fíjese, ¿entiendes lo que lees? Y luego le dice el hombre, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿No qué? O sea, hay que explicar las escrituras. ¿Y Felipe qué cree que hizo Felipe con el etíope? Le interpretó y le explicó claramente las escrituras. Dice ahí, dice que habló ahí el pasaje de la escritura que leí, como oveja, dice, a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y ahí Felipe le empezó a explicar que se refería, le anunció, aquí dice el evangelio de ¿quién? De Jesús. O sea, él explicó y le interpretó y le dijo, mira, todo eso que dijo el profeta se refiere exactamente a Jesucristo. Y le dijo, y Jesucristo le platicó todo lo que él ya sabía de Jesucristo. Jesucristo estuvo aquí, se hizo hombre, murió en una cruz, derramó su sangre, pero al tercer día resucitó y se le apareció a sus apóstoles y luego ascendió al cielo y prometió que él regresaría. Y le anunció el evangelio de Jesús para su salvación del etíope. Pero ahí está. ¿Qué se ocupó? Explicar e interpretar las escrituras correctamente. Jesús también, mis hermanos, tuvo que explicar las escrituras. Sabían a Satanás, porque Satanás usó las escrituras y Jesús se las corrigió. Le dijo, no, así lo dice. ¿Sí? ¿Se acuerdan la tentación de Jesús? La primera que le dijo, sí, si de verdad eres hijo de Dios. Él había ayunado 40 días, 40 noches, tenía hambre, y le dijo, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y cómo le respondió Jesús? Con la escritura. ¿Cómo le respondió? Con la escritura, con Deuteronomio 8:3, y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y luego le dijo el diablo, cuando lo subió a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo, dice, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, mira el diablo usando la escritura, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le respondió con la escritura, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que mi hermano, no ande con las aventuras, ¿verdad? De querer pasar de un edificio a otro en un hilo y decir, el Señor mandará a sus ángeles y yo voy a cruzar para que vean que soy un hijo de Dios. No, el Señor no mandó a que seamos espectáculo como en un circo. El Señor, Jesús nos demostró que eso no tenemos que hacer, no tenemos que tentar nunca al Señor nuestro Dios. Amén. Así que no se las dé de muy valiente porque pues puede pasar algo ahí y no debe de ser así. Bueno, me voy a detener aquí porque el tiempo se me ha ido. Estamos en este último punto para no ignorar que es importante interpretar y explicar correctamente las escrituras. ¿Sale? Aquí nos vemos en la próxima. Cuídese.